Tengo en la línea a mi queridísimo amigo Carlos Ramírez, quien es socio consultor de Integralia. Y estoy buscándote, Carlos, para que nos platiques de la reforma de pensiones en Francia. Parecería que no es muy cercano, pero yo creo que si se van postergando los problemas, se hacen más graves, como es hoy en Francia la reforma a su sistema de pensiones. Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte. David, qué gusto saludarte. Un saludo a todo tu público. ¿Qué está pasando en la reforma de pensiones de Francia? Mira, Francia es uno de los países más longevos del mundo. Es decir, tiene una esperanza de vida, pues de las más altas del planeta. Una persona que cumple 65 años de edad en Francia tiene una expectativa de vida, digamos, en condiciones aceptables, pues de por lo menos otros 20 añitos, David. Lo cual pues es una gran virtud. No todos los países del planeta pueden tener esa condición. Y por otro lado, tienen un sistema de pensiones muy generoso, vamos a llamar, de la vieja generación de los sistemas de pensiones, en donde uno entraba a trabajar, cumplía con determinados años de trabajo y tenía una pensión de beneficio definido, es decir, estaba el beneficio definido desde el primer momento que uno empezaba a trabajar. Esos esquemas de pensiones ya están, pues vamos a llamar, están perdiendo fuerza porque ha habido una gran transformación demográfica en el mundo. Y Francia, reitero, pues es de los países cuya transición demográfica ha sido pues exitosa en el sentido de aumentar la esperanza de vida de sus ciudadanos, pero también pues tiene 25% casi de la población mayor de 65 años. Entonces, Emmanuel Macron, el primer ministro, me parece que de manera responsable y valiente, propuso una reforma de pensiones para aumentar la edad de retiro de 62 a 64 años. No es una reforma gigantesca, David. En realidad es una reforma pues que lo único que hace es tratar de cambiar la edad de retiro para que los franceses pues digamos se retiren un poquito más tarde. Y bueno, pues se ha armado toda una serie de protestas que han ido creciendo, que han ido en aumento, porque los franceses están muy acostumbrados a sus pensiones muy generosas, subsidiadas por el Estado, por el gobierno. El gobierno francés gasta 15-16% del Producto Interno Bruto en pensiones, y bueno, pues ya no hay dinero, así de sencillo. Entonces creo que Macron tomó una decisión responsable, pero claramente pues ha habido una enorme oposición, David. A ver, puede parecerte una pregunta tonta, pero ¿por qué a la gente no le gusta que se mueva la edad de jubilación si se están aumentando y se están aumentando de una manera muy importante las expectativas de vida? O sea, eso de... A mí me cuesta trabajo entender, a lo mejor lo estoy viendo mal desde un punto de vista personal, de alguien que decide, ya trabajé, ahora me voy a dedicar a no hacer nada. Eh, o en el menor de los casos al ocio creativo. Mira, David, digamos, el asunto es que en todos los países del planeta, esto no es privativo de Francia, digamos, las pensiones subsidiadas por el gobierno, por el Estado, pues son pensiones que alguien paga, ¿no? Sí. Es que a veces se nos olvida, ¿no? Entonces, Es que a veces se cree que el dinero lo genera el gobernante en turno. Exactamente, a veces... O sea, en los gobiernos populistas como este que tenemos, sus seguidores creen que el dinero se genera Pues y sí, que el presidente da. el Como si le presidente saliera de las manos, así como si fuera un dios hindú que le saliera dinero de las manos. sí, exactamente, o que tiene una maquinita de imprimir billetes a la vieja usanza y que pues la puede echar mano de ella. Entonces, lo que ocurre Y que siempre... esos billetes están respaldados, que esos billetes que emite están respaldados por un valor moral. Exactamente, exacto. Entonces, el asunto es que, claro, cuando a un grupo se le intenta cambiar, digamos, finalmente
Aquí en Francia, aquí quiero decir, en este caso particular de Francia, pero el porcentaje de la población mayor de 65 años ya es muy considerable. En México estamos todavía muy lejos de ahí, pero hacia allá vamos. México tiene hoy cerca del 10% de su población mayor de 65 años. Ellos tienen cerca del 25%. Entonces, claro, hay una enorme oposición por los que se sienten afectados, pues los que están medianamente cercanos a cumplir los 62 años y ven esto como un agravio, como una ruptura de una promesa del gobierno francés. El problema, y como siempre ocurre en reformas de estas características, siempre hay ganadores y perdedores. Y los perdedores suelen estar bien organizados, suelen tener capacidad de movilización, suelen tener, digamos, de su lado a los sindicatos, a grupos que son capaces de desestabilizar, de generar manifestaciones masivas, mientras que los ganadores, David, y esto es una característica típica de las reformas en pensiones, los ganadores suelen estar desorganizados, suelen no tener conocimiento de que son ganadores, de que ellos se van a beneficiar de este tipo de reformas, y entonces para los gobiernos en turno se vuelve muy difícil promover este tipo de cambios, porque nadie quiere entrarle, David. Todo el mundo prefiere evitarlo, patear el bote y que alguien más se haga cargo. Creo que en este caso Macron está siendo muy responsable, pero le está costando enormemente. ¿Qué le pasa a quienes hacen política? ¿Qué le pasa a los políticos? Que estos temas que son correctos les resultan tan difíciles por las reacciones de la población. Sí, es que y ese es justamente lo que distingue a un gobierno, vamos a llamar, populista, como se entiende en el léxico, en la literatura de los temas políticos, y un gobierno pues estadista, vamos a llamar un presidente estadista. Un gobierno populista está pensando en el corto plazo, es lo único que le importa. El corto plazo, ganar las elecciones, crear clientelas para ganar esas elecciones, y por tanto toma decisiones de política pública cortoplacistas, programas sociales en donde se incrementan los beneficios sin tener los recursos para hacerlo, naturalmente proyectos de infraestructura gigantescos que no tienen ninguna viabilidad financiera, pero que son muy llamativos para el público. Esos gobiernos, pues claro, pues de pronto se pueden ver beneficiados por un apoyo de corto plazo. Mientras que hay gobiernos que toman decisiones pensando en el mediano y largo plazo. Las pensiones, por definición, por sus características, pues suelen ser políticas públicas de largo alcance, de largo plazo, y por tanto, pues los beneficios de corto plazo, pues no los hay. De hecho, hay más costos de corto plazo. Aquí lo estamos viendo muy claramente en Francia. Todo el costo político que está pagando Macron por esta reforma, y claro, los beneficios no los va a ver él, los va a ver probablemente no el siguiente, sino el siguiente gobierno. Como 3 o 4 gobiernos franceses. Exactamente. Entonces, eso es justamente el problema. Vamos, los beneficios los van a ver quienes son niños ahora. Exacto. Los franceses que son niños ahora. Pues sí, niños jóvenes, por lo menos, son los que... Menores de 15 años. Exactamente, exacto. Entonces, claro, pues es raro encontrarse un presidente que esté dispuesto a eso, a apostar por el mediano y el largo plazo. La mayor parte de los gobiernos, y particularmente unos más que otros, son cortoplacistas, están pensando en el corto plazo, en ganar la próxima elección, en dejar satisfechas a las clientelas y tan. Ahí se acaba estas características de estos gobiernos. Y así como lo planteas, pues en México parece que se nos olvidó, pero seguimos caminando hacia una crisis, hacia un tsunami de pensiones. Tenemos por delante, David, un tsunami. Eso es lo que tenemos, como bien lo defines. No hemos resuelto nuestro problema estructural de las pensiones. Se hizo una reforma en 2019, ¿Sí? una reforma
importante, no hay que quitarle mérito de ninguna manera, que va a mitigar parte del problema, pero es solo una partecita, que es que como se van a incrementar los montos de ahorro, pues las futuras generaciones van a tener más dinero en su Afore, pero pues eso se va a notar en 25 años y mientras tanto estamos pagando una gran factura de pensiones por programas pensionarios subsidiados, completamente subsidiados por el gobierno, y ahí no se ha hecho nada. También poco se hizo para la generación Afore, que empezó a cotizar en el 97 y que ya lleva 25 años en el sistema ahorrando poco. Esos también tienen problemas. No se ha hecho nada a nivel de los gobiernos estatales, o muy poco, y a eso súmale que el programa de adultos mayores, que era un programa relativamente contenido fiscalmente, hoy es una bomba de tiempo, dado el incremento, a mi parecer, absolutamente irresponsable que se ha seguido durante este gobierno de ese beneficio. Entonces, el problema de las pensiones en México está lejos de haber desaparecido, David. Se nos viene ahí el tsunami y lo estamos viendo que ahí viene, ¿no? Sí, claro, porque no se está comprendiendo la gravedad del asunto y seguimos gastando dinero en cosas que se consumen mañana, ¿no? Así es, así es. Mira, ese es también un tema pues muy peculiar de las pensiones, el aspecto intergeneracional. Es decir, ¿qué debe de hacer un gobierno? Gastar de los 100 pesos que tiene, ¿se los gasta en adultos mayores o se los gasta en niños? En crear capacidades para las nuevas generaciones. El grave problema, mi querido Carlos, es que los gobiernos, casi todos, optan por gastárselos en los que les van a dar votos, no en los que lo necesitan. Querido Carlos, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. Te mando un abrazo con mucha admiración y cariño. Un abrazo, David. Buenas noches.